la última revelación de Mateo 24:15. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, vamos a ver Dios a qué se refiere cuando nos habla. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice que el que le entienda. Entonces, vamos a ver Dios qué nos dice a través de su palabra, y para eso vamos al libro de Daniel. Vamos al capítulo 7, versículo 7, y lo vamos a leer. Dice la siguiente forma, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible. Miremos que Daniel nos habla de una cuarta bestia espantosa y terrible en las visiones de la noche. Dios nos está hablando aquí y ya nos está encaminando cuando hablamos de la última revelación, que habla la última revelación que nos dice Mateo allí, de la abominación desoladora. Entonces, ya Dios nos encamina aquí cuando nos dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible. Ya Dios nos da una referencia y nos habla de que es una bestia espantosa y terrible. Y sigue diciendo: y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias. Miremos, ya tenemos dos referencias: que era una bestia y que era muy diferente a las demás. Dice, y era muy diferente a las demás que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, entonces Dios nos muestra y ya nos vamos encaminando para ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, de esa abominación desoladora que habla el profeta Daniel, porque cuando habla de abominación es de pecado, de algo terrible, de algo abominable. Vamos al libro de Apocalipsis o Revelación. Vamos al capítulo, Revelación capítulo 13. Vamos al capítulo 13, vamos a estar allí, vamos a leerlo también con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Miremos que aquí Juan también nos habla de una bestia. Dice: me paré sobre la arena del mar. Miremos que Daniel también nos habla del mar, y aquí Juan nos habla del mar y también nos habla de una bestia. Entonces ya tenemos dos referencias, que es una bestia. Y cuando Dios nos habla que de arena del mar, nos está refiriendo a cantidad, a muchedumbre de personas. Y habla del mar, habla de naciones. Entonces es algo que sube, pero que sube de las naciones. Y entonces nos quiere decir que vio esa bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y tenía 10 diademas. Sabemos que es una bestia, pero sabemos que las diademas, las coronas, solamente los tienen los reyes. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Daniel y Juan también? Porque él nos habla de una bestia. Entonces, si nosotros miramos aquí en el versículo 2, nos dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y de sus pies de oso, y su boca como boca de león. Dice, entonces miremos que aquí nos habla Dios en su palabra, y nos está hablando de la abominación, del pecado, porque habla de una bestia. Entonces nosotros vamos a ver qué dice Dios en su palabra acá. Estábamos viendo la parte B del versículo 2. Ahora pasemos al versículo 3. Dice: y vi una de sus cabezas, dice, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Miremos que siempre nos habla de una bestia. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. ¿A qué se refiere Dios cuando nos habla de una bestia? Entonces, vamos allí mismo en el capítulo 13, versículo 18, porque allí nos habla de una bestia. Dice: y aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de hombre, el número de la bestia, pues es número de hombre, su número es 666. Aquí vuelve y nos habla de esa bestia. Nos está diciendo que ese número 666 hace parte de la bestia, y que ese número 666 no es un reino, sino que le hace parte a la bestia. Pero vamos a ver quién es esa bestia. Eso es lo que vamos a ver, porque ya sabemos que el 666 hace parte de la bestia, y siempre nos está hablando de la bestia. Entonces vamos acá y dice, volvemos a ver el versículo 2 y lo vamos a leer total. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ahora, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Miremos, aquí ya nos habla del dragón.
y dice, y le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces estamos viendo lo que Dios nos habla a través de la abominación desoladora. Cuando Dios nos habla de la abominación desoladora que hablaba el profeta Daniel, allí en Mateo, entonces ya estamos aquí en la gran tribulación. Pero ¿a qué se refiere esto? Se está refiriendo, por tanto, todas estas cosas es al papado, a los papas. ¿Por qué? Porque los papas son reyes. Si nosotros miramos que los papas son reyes. Ellos adquirieron ese estatus de rey ¿cuándo? Cuando hicieron el tratado con Mussolini en el año 29. En esa época ellos no tenían territorio, y eran simplemente unos arzobispos de Roma. Pero a partir de ese instante adquirieron el estatus de jefes de Estado de reyes. A partir del 29, eso el cardenal, del secretario del Papa de esa época, o del arzobispo de esa época, Pío XI, en 1929, pero Pío, de ahí para acá vamos a ver cuántos papas han habido, porque ahí es donde comienza el papado. Entonces, no es como ellos dicen que comenzó con Pedro, no, Pedro nunca fue papa. Bien, entonces tenemos que mirar esta cosa, porque esa es la gran mentira del mismo diablo, el demonio lo reprenda, que él ya fue vencido y él estaba bajo los pies de Cristo, bajo los pies de la iglesia, junto con todos los demonios. Entonces, bien, sigamos. Entonces, a partir del año 29 estaba Pío XI, que él comenzó a reinar a partir del 22 hasta el año 39. Y en el año 39 hasta el 58 fue Pío XII, y Juan 23 fue del 58 al 63, y Pablo II fue del 63 al 78. Entonces vemos que Juan Pablo I duró 33 días en el año 78, y en el año 78 nuevamente viene Juan Pablo II, del 78 hasta el 2005. Entonces miremos, nosotros estamos hablando aquí y estamos viendo, cuando tú veas, por ejemplo, cuando veas el papado, la bestia del Apocalipsis, o sea, el octavo papa, el que viene ahora, que es Juan Pablo II, entonces nosotros, o las personas que estén en esa época, se darán cuenta que ya sabréis que están en la gran tribulación a partir de ese momento, porque la iglesia en esa época no va a estar aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia ya ha sido arrebatada. Por eso es que Dios nos muestra en su palabra, y vamos allí a la segunda carta de Pedro, vamos a la palabra de Pedro, vamos a buscar la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, dice la palabra del Señor, vamos a buscar con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Miremos lo que dice Dios en su palabra a la iglesia. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que la iglesia se quede. Dios no quiere que la iglesia perezca. ¿Por qué? Porque en el instante que aparezca este papa, pero ¿cuándo va a aparecer ese papa? Yo hablaba de esto en una enseñanza pasada, cuando hablaba de la resurrección de Juan Pablo II, y tenemos que volver a tocar esto. Entonces, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo es que va a suceder esto? Cuando Benedicto XVII, que está en la actualidad, porque en la actualidad hay dos papas, está Benedicto y está Francisco. Cuando Benedicto fallezca, entonces Francisco pasa a ser el séptimo. Y en ese instante, él le entrega el trono ¿a quién? A la bestia. ¿Cuál es la bestia? El 666, al anticristo. ¿Y cuál es ese anticristo? Pues muy sencillo. Ese anticristo es ¿quién? Es Juan Pablo II. Entonces nosotros miramos aquí, por ejemplo, que en este instante es que manifestarlo. ¿Quién es el dragón? Dice aquí en el 13.2 de Apocalipsis, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. El dragón. ¿Quién es el dragón aquí en Apocalipsis? El dragón es Francisco, el papa que está en la actualidad. Él es el dragón. Entonces, el dragón le dio su poder y su trono. ¿A quién? A Juan Pablo II, que pasa a ser la bestia, el 666, el anticristo. Y le dio su autoridad. ¿Por qué? Porque entre ellos se pueden pasar su trono, no hay ningún problema. Entonces, él pasa a ser el séptimo, el falso profeta, y pasa a ser el séptimo, y Juan Pablo pasa a ser el octavo, que es la bestia. Y nosotros lo podemos mirar aquí, y vamos a verlo. Vamos a ver aquí, porque aquí dice la palabra del Señor en el capítulo 17, y lo vamos a ver antes de que volvamos allí a 2 de Pedro, 17:10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, como quien dice, 5 de ellos han muerto. Y uno es, y el otro aún no ha venido. Porque Juan ve 7, mas no ve 8. ¿Por qué él no ve a Francisco? ¿Por qué? Porque eso es un misterio. Si nosotros miramos en la palabra del Señor, en la segunda carta de Pedro, que es allí donde estamos, y vamos a volver ahí nuevamente, dice,
Dice, el Señor no retarda su promesa, porque algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que la iglesia se quede, porque la iglesia está dormida. Y Dios nos está diciendo en la iglesia, le están, oren, interceden, doblen rodilla, vigilen, ayunen. ¿Para qué? Para que esta iglesia despierte. Porque la venida de Cristo es inminente. La venida de Cristo, esto está prácticamente a las puertas. Todo está dado para que Cristo venga por la iglesia. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, y dice, no quiero que ninguno perezca. ¿Por qué dice que ninguno perezca? Porque en el instante que Cristo venga por la iglesia, también se lleva al Espíritu de Dios. Y esto queda gobernado ¿por quién? Por ese gobierno satánico. Y lo vamos a ver para que ustedes vean lo que Dios dice en su palabra. Es que no son cosas que nosotros la inventamos. Vamos a la segunda carta de los tesalonicenses. Vamos al capítulo 2, versículo 7. Mire lo que dice la palabra. Allí dice, porque ya está nació en el misterio de iniquidad. Mire, se refiere al pecado, a la mentira, al chanchullo, se refiere al anticristo, se refiere al 666, se refiere al Papa Francisco II, se refiere al falso profeta, se refiere a Francisco, al dragón. A él se está refiriendo allí. Solo que hay quien a la presente lo detiene. Cuando dice que a la presente lo detiene, se está refiriendo ¿a quién? A la iglesia de Jesús. ¿Cómo así? Pues claro, porque somos los únicos que tenemos ese engendro del mismo diablo con los demonios lo reprenda. Que él, como le decía, él ya está vencido, estaba a los pies de Cristo, a los pies de la iglesia. Simplemente que se le van a dar 7 años para que él gobierne aquí en la tierra, para que haga lo que quiere. Entonces, ¿qué pasa? A través de las oraciones, la iglesia del Señor detiene esto, y entonces el Espíritu Santo es el que ora, porque el Espíritu Santo ore, tenemos nosotros que interceder, y eso lo vemos allí mismo en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, parte B, parte final, dice, y todos tenían arpas, y tenían copas de oro, que son las oraciones de los santos. Eso lo podemos ver allí. Bien, entonces si nosotros miramos, aquí dice, hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿A quién se refiere? Hasta que la iglesia sea quitada del medio. Y al quitarla del medio, se la lleva Jesús y se lleva el Espíritu de Dios. Por eso es que él no quiere que nadie se pierda. Entonces sigue diciendo, y vamos a verlo aquí. Y el 9 dice, inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás. Inicuo se está refiriendo a Juan Pablo II. Porque dice la palabra, y lo vamos a ver para que ustedes vean. Aquí vamos nuevamente a Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 17. Vamos al capítulo 17. Santo, santo es el Señor, el que está sentado y al que ha de venir, dice 17. Y la bestia que has visto, dice, capítulo 17, versículo 8, que has visto, era. Él ya fue, ya pasó a la eternidad. Y no es, ¿por qué? Porque él pasó a los profundos infiernos. Y está para subir del abismo. Va a subir nuevamente al abismo porque el mismo diablo con los demonios lo reprenda. Él ya fue vencido, como siempre lo he dicho, estaba a los pies de Cristo, a los pies de la iglesia. El mismo diablo lo va a resucitar. E ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, póngale cuidado, los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, dice así, volvemos a leerlo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que ella no es y será. Miremos, los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Hermano y hermana, esto es importante que ustedes lo sepan. Tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que pedir perdón, tenemos que arrepentirnos porque la venida de Cristo es inminente. Eso lo vemos ahora y lo vamos a volver a ver, porque esto será como en un abrir y cerrar de ojos. Así lo dice en la primera carta de los Corintios, 15:52. Esto es como un abrir y cerrar de ojos, esto no hay vuelta, esto ya no da reversa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos, porque el que se quede es porque no estaba escrito en el libro de la vida y mira lo que le pasa. Primero, tiene que hacerse marcar. Y segundo, se va a ir directamente para el infierno automáticamente. Y los juicios del Señor van a caer sobre él. Y eso es lo que Dios no quiere con la iglesia. ¿Por qué? Por eso le digo a mis hermanos y hermanas, tenemos que interceder, tenemos que orar. ¿Por quién? Por todos esos hombres y mujeres que un día estuvieron allí, sean jóvenes, sean ancianos, los que sean, pero que por algún motivo del mundo se dejaron abrazar del mundo, del enemigo. Y él sí es paciente y en el instante que usted da el papayazo, él le echa mano. Y ya no pueden volver a la congregación, no pueden porque es difícil. Entonces tenemos que interceder porque para eso Dios deja hombres y mujeres de intercesión, hombres y mujeres de oración. ¿Para qué? Para que le arrebatemos esas almas que el mismo diablo con los demonios los reprenda, los lleva para el infierno. Nosotros no podemos permitir eso, para que ellos regresen a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es paciente para con nosotros, como lo veíamos ahora, y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Amén. Sigamos, y sigue diciendo, esto es para la mente que tiene sabiduría.
Entonces miremos, tenemos que pedirle sabiduría al Señor, porque yo cuando comienzo a llevar un mensaje al mundo de las naciones, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Tener la dirección del Espíritu Santo, porque así lo dice Dios en su palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 20. No sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu, de Dios, del Espíritu Santo que habla en vosotros, y así será su palabra que saldrá de nuestros labios. No volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en todo lo que Él ha enviado. Entonces miremos que nosotros somos simplemente un canal, una fuente de bendición. Entonces, como ya saben, cuando vean el papado, cuando vean a ese Papa Juan Pablo II, que ha resucitado, el que viene ahora es Juan Pablo II, que será uno de los 7, él se va a hacer el 8, sabréis que la tribulación es inminente. Entonces vamos para la palabra del Señor, vamos a la palabra del Señor, vamos a Mateo, al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, vamos a Mateo 24, capítulo 24, versículo 21, y lo vamos a leer allí. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Miremos lo que dice la palabra, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Entonces ahora vamos a ver cuánto va a durar esa tribulación. Dura 1260 días a partir de que hombre de pecado, Juan Pablo II, penetre al templo, al tercer templo que aún no está construido, y lo profane, y coloque la imagen que el mismo dragón, el mismo diablo, demonio lo reprende, el mismo Francisco, que es el falso profeta, le hizo hacer, y la coloque allí. Y esa imagen le van a dar aliento, para que hable. No va a andar, pero sí va a hablar. Entonces sigamos. Vamos en el 29. Vamos al 29. Dice la palabra del Señor, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas llegarán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo hablaba de esto sobre las potencias de los cielos en una enseñanza pasada que le titulé las potencias de los cielos. Cuando se refiere a las potencias de los cielos, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al mismo diablo con los demonios referentes, se está refiriendo a los principados, a los gobernadores, a las huestes de maldad, a los principados de maldad, se está refiriendo a ello. Las potencias de los cielos serán conmovidas, serán removidas, están siendo removidas en este momento. ¿Por qué? Porque la iglesia está intercediendo, porque la iglesia está clamando. Así lo dice Dios en su palabra en el Evangelio en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, vamos allí al capítulo 12, vamos al 12, dice, parte 12, dice, por cuál alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay, aquí hay otro ay, es un juicio de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Él ha descendido con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo, porque sabe que Cristo viene por la iglesia, que el tiempo, ya la venida de Cristo está a las puertas. Entonces sigamos leyendo. Entonces miremos aquí en el versículo 3, 3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y yo les manifestaba a ustedes, deben de saber que Juan Pablo II fue herido de muerte el 13 de mayo del año 81 en la plaza de San Pedro. Y sigue diciendo, vamos a hablar acá. Entonces dice, sigamos, y le adoraron al dragón, a Francisco, al falso profeta, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo quién como la bestia, y quién podrá luchar contra la bestia. Y también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 1260 días a partir de ese momento. Y si nosotros miramos esos 1260 días, mire lo que dice la palabra en el capítulo 11, versículo 3, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. A partir de ese instante llegan también los 2 testigos. ¿Por qué? Porque la palabra se va a extender en esos días y mucha gente se va a arrepentir, eso lo vamos a ver, y muchos van a ser decapitados, pero van a arrepentirse porque la palabra se va a propagar. Aquí lo dice, y vamos al capítulo 7, versículo 4, dice, y oí el número de los sellados, dice, no, vamos desde el 3, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. Habrán 144,000 también hablando la palabra del Señor por todo el mundo, porque esta tribulación, esta abominación no es local como las que hubieron las otras veces. No fue donde el Imperio Romano, es a nivel universal. Aquí no hay vuelta de nada. Esto es a nivel universal. Entonces se va a compartir la palabra por esos 144,000 sellados, porque ellos tienen un sello.
como lo tenemos nosotros. Nosotros cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, tenemos un sello, lo dice Dios en su palabra en la carta de los Efesios. Allí habla solamente los intercesores. Miremos lo que dice la palabra del Señor, Dios es muy claro. Mire, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Y aquí dice, y ellos tienen, dice la palabra 6, dice, estos tienen el poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los últimos días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, con cuantas veces quiera. Quiero manifestarles, el intercesor, que no es cualquier persona, el intercesor es escogido directamente por el mismo Dios, por nuestro Padre, por nuestro Creador, aquel que hizo los cielos y la tierra. Ese hombre o esa mujer que es intercesora tiene un sello más que los demás. ¿Por qué? Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, dice, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad y ponle una señal en la frente a esos hombres y mujeres que claman por todas las abominaciones que hacen en medio de ella, porque el intercesor siente dolor, siente amor por lo que está pasando afuera a la humanidad. Él siente dolor y él ora, él intercede, y él no se descansa, no descansa de clamar, de interceder. Él también tiene la autoridad que Dios le da de cerrar y abrir los cierros. Bien, sigamos en Apocalipsis. Apocalipsis 13, ya estábamos viendo entonces que van a estar los 144, van a estar los testigos, y vamos, allí dice, ahora, acá en la parte, ya veamos que el dragón, la bestia tenía una herida, pero acá nos habla en el versículo 14, y engañado a los moradores de la tierra con señales que se le habían permitido hacer en presencia de la bestia. Se está refiriendo al dragón, se está refiriendo al falso profeta, se está refiriendo a Francisco, el que está en la actualidad el Papa. Bien, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene una herida de espada y vivió. Francisco lo hirieron con una espada de muerte. Lo que pasa es que nunca dijeron eso hasta que él no murió. Eso fue en Fátima en el año 82 por un sacerdote. Bien. Yo voy a hacer una oración, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Simplemente vas a repetir conmigo, amén así sea. Yo sé, amigo y amiga, que estas palabras han llegado a tu corazón y que darán frutos al 30, al 60 por uno. Yo simplemente vas a repetir conmigo, amén así sea. ¿Por qué? Para que tú hagas parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga que nos habla Dios a través de la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 27. Los tiempos están cortos, la venida de Cristo es inminente. Repite conmigo, reconozco, Señor, que estoy apartado de ti, pero hoy me arrepiento, límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste. Señor, reconozco que tú estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te resucitó entre los muertos al tercer día. Por eso abre mi corazón para que seas tú entrando y haciendo de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si tú has hecho, amiga y amigo, esta oración tan corta, has dado un gran paso, porque Dios dice en su palabra y escrito está que Él va añadiendo todos los que van a ser salvos todos los días a la congregación. Hoy te ha tocado ese turno a ti, coloca tu nombre allí, yo quiero orar por ti. Cualquier comentario, por sencillo que sea o por lo que sea, haz lo que eso sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milceade Gómez, que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo lleguen hasta con ustedes donde ustedes quieran que se encuentren. Entonces ya saben que cuando vean al papado, al papa, a la bestia, al 666, a Juan Pablo II, entonces se dan cuenta que es uno de los 7. Sabréis que la tribulación es inminente. Entonces ya eso no hay nada que hacer, pero ya nosotros no estaremos aquí. El falso profeta ¿cuál es? El dragón. El falso profeta es Francisco, el actual papa. Él fue el que le cedió el trono a la bestia. ¿Cuál es la bestia? Juan Pablo II. Él resucitó porque así lo dice la palabra y escrito está y lo vimos ya. Cualquier comentario, hazlo allí, que eso sirve para edificación de la iglesia. Compartan este video, es importante porque los tiempos se acortan. Cristo viene, la iglesia va a ser arrebatada. Créanlo o no lo crean, esto ya no tiene reversa. Amén.